Derivada de una función compuesta y regla de la cadena. Sección 2.8 del libro de El cálculo de Louis Layton. Ejercicio número 1. Calcule la derivada de la función. Esta es una función compuesta debido a que tenemos varias funciones dentro de un paréntesis. Es una función algebraica elevada a una potencia. Para derivar estas funciones compuestas, así se le llama, donde la función está elevada a una potencia, se baja el exponente, se copia la función, al exponente le restamos 1 por la derivada de lo que está adentro del paréntesis. Y a eso le vamos a llamar u. Entonces la derivada de esa función, el primer paso es bajar el exponente, que está en color rojo, eso representa la n, bajamos el 6, copiamos la función exactamente igual y al exponente le restamos 1. Ese es el primer paso. El teorema me dice que debo de multiplicar por la derivada de lo que está adentro del paréntesis y a eso le llamamos u. Decimos que u es igual a 2x al cuadrado a la 4 menos 8x al cuadrado más 7. Derivamos u con respecto a la variable x. 4 por 2, 8x a la 3 menos 2 por 8, 16x, y la derivada de 7, como es una constante, es 0. Entonces tenemos que u', o sea, la derivada de u con respecto a la variable x es 8x a la 3 menos 16x. Sacamos factor común, que tenemos el 8 y la x, y nos queda x al cuadrado menos 2. Eso es u' y completamos el teorema de la derivada de una función compuesta. Lo que viene ahora son operaciones algebraicas. El 6, que está en color rojo, lo vamos a multiplicar por 8x y vamos a tener 48x, paréntesis, x al cuadrado menos 2, y finalmente ponemos la función que está elevada a la potencia 5. Y esa es la respuesta de ese ejercicio. Veamos el ejercicio número 2. F de x igual, tenemos lo que está en azul va a ser u, y lo que está como potencia, negativo 3, viene siendo n. El primer paso, la derivada, es bajar el exponente, que es menos 3, copiamos la función exactamente igual y al exponente le restamos 1. Y después definimos u, que es lo que está dentro del paréntesis. Y decimos que u es igual a x a la 3 menos 3x al cuadrado menos 2. Y vamos a derivar u con respecto a la variable x, que le vamos a llamar u'. La derivada de x a la 3, 3x al cuadrado, menos la derivada de 3x al cuadrado, 6x, y de 2, que es una constante, es 0. Entonces la derivada de u es 3x al cuadrado menos 6x. También tenemos un factor común, que es el 3 y la x, y nos queda factor común de x menos 2, y completamos la derivada de la función compuesta. Lo que vamos a multiplicar ahora es el menos 3 por 3x, que es menos 9x al cuadrado, y colocamos que multiplica el factor x menos 2, y finalmente lo que está expresado en potencia. Y esa aquí, como es una potencia negativa, con el teorema de las propiedades, las propiedades de los exponentes, como es una potencia negativa, pasa al denominador con exponente positivo. Y esa es la respuesta del ejercicio número 2. Veamos ahora el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Calcule la derivada de la función, y esta es una función trigonométrica. El argumento, o sea el ángulo de la función trigonométrica, es x al cuadrado. Eso es u. Pero tenemos unas nuevas teoremas
de las funciones trigonométricas cuando tienen una función compuesta. Y la derivada de la función tangente, que en este caso u, es igual a secante cuadrado u por la derivada de su argumento, o sea, de u con respecto a la variable x. Primer paso, entonces, decimos que la derivada de la función tangente es secante cuadrado y le vamos a copiar el argumento que es la x al cuadrado. Esa es la derivada de la función tangente x al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es definir u, que es lo que está en color azul, que es el argumento o el ángulo de la función trigonométrica, y vamos a derivar u con respecto a la variable x, y eso es igual a 2x. Y para completar el teorema de la derivada de una función trigonométrica tangente u, lo vamos a multiplicar por la derivada de su argumento. El último paso es pasar ese 2x que está al final al principio. Siempre se acostumbra a poner primero el número, algebraica y después trigonométrica, y esa es la respuesta de ese ejercicio. Veamos el ejercicio número 4. Es otra función trigonométrica donde tenemos dos funciones. El signo menos separa dos funciones. La primera es 3 seno 4x y la segunda función es 7 coseno de 5x. Los argumentos para cada una de las funciones trigonométricas están representados con colores distintos. O sea, aquí vamos a tener dos argumentos. Recordando la derivada de la función seno, nos dice que la derivada de la función seno es igual a coseno de su argumento por la derivada de su argumento. Ya se adelantó la derivada de f de x, f', que es igual a 3, el coeficiente, y ahora vamos a derivar la función seno, que es coseno de su argumento por la derivada de su argumento, que lo definimos como u igual a 4x. La derivada de 4x es 4 y eso lo multiplicamos para completar el teorema de la derivada de ese primer término o de la primera función. Después del signo menos tenemos el 7 y la función coseno 5x. La derivada de la función coseno es igual a negativo seno de su argumento por la derivada de su argumento. Aquí tenemos, esa es la derivada de la función coseno, menos seno de 5x. Pero tenemos que definir u, que es el argumento que está en color verde, es 5x. Su derivada es igual a 5, multiplicamos y así completamos la derivada de la función coseno u de una función compuesta. Multiplicamos el 3 por el 4, que está en color negro, 12 coseno 4x, y menos por menos da más, 7 por 5, 35, seno de 5x. Y esa es la respuesta de ese ejercicio. Muchas gracias.